¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de Psicobiología Virtual. Hoy vamos a estar corrigiendo el examen de febrero del 2021, es decir, el que acabáis de hacer y el que alguna gente aún lo tiene para el día 8. Es muy importante que corrijáis este examen y que prestéis atención a todas las preguntas que podáis ver sobre él, porque como ya sabéis, no todos los alumnos tenían las mismas preguntas. Porque si bien es cierto que no se repiten las preguntas, se suelen repetir los temas y suelen caer conceptos muy similares, así que debéis prestar muchísima atención a todas las preguntas que podáis, ¿vale? Quiero agradecer en primer lugar a un usuario de YouTube que se llama Kurt Kaff, no sé muy bien cómo pronunciarlo, y en segundo lugar a mis alumnos de Patreon de Psicobiología Virtual, en concreto a una de mis alumnas que me ha pasado este examen para que yo lo pueda corregir y os lo pueda subir y compartir hoy aquí con todos vosotros. Así que, sin más dilación, comenzamos. Primera pregunta. Si en una de las hebras de una molécula de ADN el 24% de sus bases nitrogenadas está formado por timina, el 20% de guanina y el 35% de adenina, ¿qué porcentaje de las bases nitrogenadas de la otra hebra será de guanina? Pues bien, siempre que vayáis a ver la carita sonriente significa que mi alumna hizo bien esta pregunta y la verdad es que me encanta poder compartir esto con vosotros porque estoy súper contenta y súper orgullosa por eso. ¿Y qué es lo que hizo mi alumna? Pues muy fácil, colocó en una tabla, en un esquema mental, todos los porcentajes que le daban y asumía que esto era para la hebra 1. ¿Nos preguntan eso? No, obviamente nos preguntan sobre la hebra 2, ¿vale? Entonces, como ya sabemos cuáles son las complementarias, ¿vale? Cuáles son las bases nitrogenadas complementarias, siempre timina y ademina, citosina y guanina, era muy fácil sacarlo, ¿vale? Si la hebra 1 tiene un 24% de bases de timina, la hebra 2 tendrá un 24% de bases de adenina. Lo mismo ocurre con la guanina y lo mismo vuelve a ocurrir con la adenina, ¿vale? Básicamente, si sumamos todos estos porcentajes de aquí, nos dan un 79% y luego es tan fácil como realizar una resta. 100 menos 79% es igual a 21. Siguiente pregunta. Tema 4. Según las leyes de la selección natural podemos afirmar que A. En la evolución de las especies solo se establecen relaciones de parentesco entre un número reducido de organismos. B. El ser humano actual es la última adaptación de una línea de evolución en la especie que tiende a la perfección. C. Las especies que existen en la actualidad son la consecuencia de la adaptación gradual de otras especies predecesoras. Y D. La evolución favorece las diferencias entre los individuos de una especie y cuando las diferencias son suficientes, en todos los casos, se genera de forma abrupta una nueva especie. Os dejo que la penséis. Y efectivamente la opción correcta es la C, ¿vale? Las especies que existen en la actualidad son la consecuencia de la adaptación gradual. Importante esta palabra de aquí porque es exactamente contraria a la de la opción D. Además, la opción D nos dice que se da en todos los casos. Ya sabemos que eso no es así, ¿vale? La opción A vuelve a mostrarnos una palabra categórica. En la evolución de las especies solo se establecen relaciones de parentesco entre un número reducido de organismos. ¿Por qué? No lo sé. B. El ser humano actual es la última adaptación de una línea de evolución en la especie que tiende a la perfección. Eso sería así si fuésemos unicornios, pero no lo somos. Siguiente pregunta. La plasticidad neural. A. Se acaba con el desarrollo temprano del sistema nervioso. B. Se dan las neuronas. C. No se incluye a las células gliales.
y D implica el nacimiento de nuevas neuronas, proceso que concluye tras el nacimiento del individuo. Esta pregunta también le resultó bastante fácil a mi alumna, ¿vale? Para empezar, quiero recordaros que la plasticidad neural es el proceso de cambio de las sinapsis que establecen las diferentes neuronas. Nuestras neuronas van a cambiar sus conexiones, van a cambiar sus sinapsis y por lo tanto sus funciones según básicamente aquello que vosotros hagáis. Es decir, si todos los días practicáis, si todos los días dibujáis, vuestras neuronas van a hacer más conexiones, más sinapsis en aquellas funciones que estén relacionadas con el dibujo y con el arte. Si por el contrario dejáis eso apartado, pues se van a disminuir las conexiones neuronales que se encargan de eso. Y esto nos permite básicamente ahorrar energía, ¿vale? La plasticidad neural, entre otras cosas, nos permite ahorrar energía y tener un cerebro, entre comillas, plástico, sin necesidad de tener que generar nuevas neuronas, ¿vale? Y pues como ya he estado comentando, como ya podéis deducir, no es un proceso que se termine en un punto determinado. De hecho, no se termina. La plasticidad neuronal dura para siempre, ¿vale? Forever. Y se dan las neuronas, pero no se da solo y única y exclusivamente las neuronas, ¿vale? Sino que también incluye otras células como las células gliales. Siguiente pregunta. En relación a las células endoteliales de los capilares del sistema nervioso central, sabemos que A. Son diferentes de las que se pueden encontrar en otros capilares del organismo. B. Entre ellas se establecen pequeñas uniones estrechas que dificultan el intercambio de fluidos. C. Son un componente de la barrera hematoencefálica. Y D. Todos los enunciados son correctos. Y esta pregunta le pareció muy fácil a mi alumna porque precisamente el domingo antes del examen hicimos con mis alumnos una videollamada y me encargué de explicarles todo lo que tienen que saber sobre la barrera hematoencefálica y otros conceptos clave que iremos comentando a lo largo del examen. Lo que tenéis que saber es que precisamente las células endoteliales del sistema nervioso central son diferentes, ¿vale? Tienen unas pequeñas uniones estrechas que básicamente lo que hacen es impedir que cualquier sustancia pueda acceder a nuestro cerebro. Por lo tanto, efectivamente, todos los enunciados son correctos. Y lo importante de aquí es que recordéis que nuestra barrera hematoencefálica se forma por dos tipos celulares que os tenéis que saber, los astrocitos y el endotelio. Siguiente pregunta. Si comparamos el potencial de reposo con el potencial de acción, podemos decir que A. En ambos casos se produce una despolarización que alcanza el umbral de excitación. C. En el primer caso, la neurona está despolarizada y en el segundo, hiperpolarizada. C. Se asemejan en que ambos siguen la ley del todo o nada. Y D. El primero se debe fundamentalmente a la mayor permeabilidad neuronal, mientras que el segundo se origina por un aumento de la permeabilidad a los iones sodio. Esta pregunta de aquí es muy importante, pero no os tenéis que preocupar porque os voy a dejar un link a mi canal de YouTube con una lista de reproducción hecha por mí, con vídeos hechos por mí sobre todo lo que tenéis que saber sobre el potencial de acción. Además, si os fijáis bien en las cajitas de información de estos vídeos, vais a encontrar mi página web en la que os he puesto los apuntes hechos por mí, escritos por mí, con resúmenes hechos por mí para que literalmente los podáis copiar e imprimir y los tengáis siempre, ¿vale? Siguiente pregunta. Si a una neurona en estado de reposo, es decir, menos 70 milivoltios, se le aplica un estímulo eléctrico que provoca un cambio en su potencial de membrana equivalente a más de 25 milivoltios, ¿qué hecho ocurrirá en primer lugar? Lo mismo os digo, tenéis que ir a ver mi lista de reproducción sobre el potencial de acción, ¿vale?
pero básicamente lo que va a ocurrir es que se superará el potencial umbral. ¿Voy a inactivar los canales de sodio? No, mis canales de sodio estarán abiertos. ¿Voy a cerrar mis canales de potasio? No, porque mis canales de potasio no estarán directamente en ese momento abiertos, por lo tanto no los voy a poder cerrar. Y A, su membrana se hiperpolarizará, al contrario, se va a despolarizar. Ya sé que ya os he dicho que tenéis el link sobre el potencial de acción con todos los vídeos que tenéis que ver, pero vamos a hacer un pequeño repaso porque, como ya veis, es un concepto importante. Es que tenéis literalmente todo un tema que se dedica al potencial de acción y es muy importante. Entonces, aquí tenéis un esquema de cómo se ve un potencial de acción. Siempre os digo que tenéis que entender el proceso y tenéis que entender a qué hacen referencia las palabras. Es decir, en un potencial de acción yo lo que voy a ver es la despolarización de la membrana. Se le llama despolarización porque lo que voy a hacer es cambiar su polaridad. ¿Y cuál es la polaridad de cualquier célula en vuestro cuerpo? Siempre va a ser una polaridad negativa, es decir, una carga negativa, ¿vale? En concreto, nuestras neuronas tienen un potencial, una carga de más o menos menos 70, ¿vale? En reposo. Entonces, en la despolarización voy a cambiar esta carga de aquí. Y si antes era muy negativa, ahora va a ser muy positiva. Ese es el concepto de despolarización. Y básicamente lo consigo entrando iones sodio. Recordad que los iones sodio en realidad están más concentrados en el exterior celular. Por lo tanto, el movimiento que voy a hacer es precisamente desde fuera hacia adentro, ¿vale? Y luego, posteriormente, voy a tener un proceso de repolarización. Repolarización porque repito, ¿vale? Mi potencial de reposo, ¿sí? Esta fase de aquí está dominada por la salida de iones potasio. Los iones potasio están más concentrados en el interior celular, ¿vale? Por lo tanto, lo lógico es que vaya a sacar estos iones al exterior. Y no solamente eso, sino que voy a llegar a mi potencial de reposo y además voy a generar una hiperpolarización, ¿vale? Como os digo, lo tenéis todo mucho más explicado y más detallado con todo lo que necesitáis saber sobre el potencial de acción en el link que os he dejado. Siguiente pregunta. De la acetilcolina podemos decir que, chicos, importante. Esta pregunta también le volvió a resultar muy fácil a mi alumna porque precisamente el domingo les insistí y les dije: no vamos a repasar todos los neurotransmisores porque no nos da tiempo, pero quiero insistiros en la acetilcolina. La acetilcolina es el neurotransmisor más importante que os tenéis que saber porque para empezar, está prácticamente en todos lados. Y luego además suele gustar bastante a los investigadores porque fue el primer neurotransmisor que se descubrió, el primero que se estudió y del que por lo tanto tenemos más información. Entonces, A, es liberada en sinapsis del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. B, todos sus receptores se denominan en conjunto muscarínicos. C, es el principal aminoácido transmisor excitador del sistema nervioso central. Y D, se trata de una amina biógena. Pues bien, la B es falsa porque todos sus receptores no son muscarínicos, también tenemos los receptores nicotínicos. La C es falsa porque el principal aminoácido transmisor es el glutamato. Importante a partir de hoy que os sepáis esto, ¿vale? Esto a fuego, súper importante. ¿Cuál es el principal aminoácido excitador y cuál es el principal aminoácido inhibidor? El principal aminoácido inhibidor es el GABA y eso tenéis que saberlo, tanto para este semestre como para el siguiente. Súper importante.
Y por último, la D no se trata de una amina biógena, ¿vale? Las aminas biógenas son las catecolaminas y la serotonina. Todo esto lo tenéis, como os digo, en mi canal de Patreon, así que os invito a pasaros porque estoy convencida de que os va a servir muchísimo en el caso de que tengáis que presentaros el día 8. Por lo tanto, la opción correcta es la A. Siguiente pregunta. Se trata de una pregunta muy difícil y mi alumna la falló, pero como ya habéis visto, no nos preocupa porque su ratio de preguntas correctas es muchísimo mayor, ¿vale? Y además, pues yo siempre les digo a mis alumnos que no pasa nada si hay una pregunta difícil o 2 o 3, es que tienen que haberlas, tienen que poner preguntas más complicadas porque de alguna forma tienen que diferenciar la nota de la gente, ¿vale? Así que no pasa nada, vamos a leerla y vamos a intentar sacarla, porque aunque sea muy difícil, la verdad es que se saca por descarte. Opción A dice así: aumenta la inactivación enzimática del neurotransmisor. B, inhibe su liberación. C, bloquea las proteínas transportadoras de los botones terminales. Y D, se une a sus receptores postsinápticos inactivándolos. La opción correcta es la C, ¿vale? Y como digo, la podemos sacar por descarte. Si estoy aumentando la inactivación de mi neurotransmisor, eso no es un agonista, ¿vale? Sino es un antagonista. Opción B, inhibe su liberación. Si inhibe su liberación, disminuye su concentración y por lo tanto actúa como un antagonista. Y por último, opción D, se une a sus receptores postsinápticos inactivándolos. Si inhibe sus receptores postsinápticos, es un antagonista. La única opción que nos queda es la C. ¿Me parece complicada? Sí, porque os hablan de proteínas transportadoras y no os dicen exactamente qué transportan y en qué dirección transportan, ¿vale? Sí que es cierto que luego si os paráis a mirar el libro, y al final ellos siempre sacan todo del libro tal cual, pues si os paráis a mirar el libro, siempre que os hablan de proteínas transportadoras, de alguna forma estas proteínas transportadoras actúan como si fuese un inhibidor, ¿vale? Es decir, disminuyendo la concentración del neurotransmisor. Al final, si yo estoy inhibiendo a un inhibidor, estoy actuando como un agonista, ¿vale? Siguiente pregunta. ¿Qué probabilidad de padecer el síndrome de Prader-Willi tiene una persona que procede de la unión de un óvulo normal y un espermatozoide que presenta la deleción 15q11.3 en el brazo largo del cromosoma 15? Bueno, desde mi punto de vista, esta también es una pregunta bastante complicada. ¿Por qué? Pues porque se os habla del fenómeno de impresión genética. El fenómeno de impresión genética, si bien es algo sencillo, soy muy consciente de que tanto en vuestro libro como en cualquier otro sitio donde vayáis a leer sobre esto, es bastante complicado entender. Pero aquí os he hecho un pequeño resumen sobre qué significa la impresión genética, ¿vale? La impresión genética, cuando se da, vamos a ver que aparece una enfermedad u otra, ¿vale? Según el cromosoma homólogo afectado. Es decir, que voy a tener una enfermedad u otra dependiendo de si el cromosoma que estoy afectando es del padre o de la madre. Entonces, ¿cuál es la teoría de todo esto? Ya os lo dije en un vídeo que también os intentaré linkear, ¿vale? Porque esto ya está muy bien explicado. Pero no pasa nada, os lo voy a repetir rápidamente. Como ya sabéis, tenemos cromosomas homólogos, ¿vale? Cromosomas homólogos significa que uno proviene del padre, el otro proviene de la madre. Tienen el mismo tipo de información genética, pero diferente. Es decir, si en el cromosoma de la madre tengo el color de los ojos, en el cromosoma del padre también, pero puede ser que mi padre me dé el color oscuro y mi madre me dé el color claro, ¿vale? Entonces, mismo tipo de información genética, pero diferente. Y la teoría nos dice que en realidad, pues, ambos, como contienen la misma información genética, tienen las mismas funciones. ¿Y qué es lo que hemos visto? Que eso no es del todo así, ¿vale? Porque
tenemos algunos ejemplos como el síndrome de Prader-Willi y el síndrome de Angelman, en los que vemos que cuando se queda afectado el cromosoma del padre con exactamente la misma mutación, ¿vale? Una deleción 15q11.3, ¿vale? Cuando se queda afectado el cromosoma del padre, tenemos el síndrome de Prader-Willi. Cuando se queda afectado el cromosoma de la madre, vamos a tener otro síndrome que se llama el síndrome de Angelman. Y aparte de saber eso, también tenéis que saber cuáles son las manifestaciones clínicas de cada uno de ellos. Siguiente pregunta, dice así: suponiendo que en una población la heredabilidad del coeficiente intelectual es 0,7 y la media del coeficiente intelectual es 100, si en un test de inteligencia un estudiante de esta población obtiene un coeficiente intelectual de 110, ¿qué se podría deducir de este resultado? Pues bien, es muy sencilla, ¿vale? Siempre que preguntan la heredabilidad es que preguntan exactamente lo mismo. No hay forma de innovar porque la teoría es la que es, ¿vale? Y os tenéis que saber que siempre que os hablen de varianza genética hacen referencia a la variabilidad, ¿vale? No hacen referencia a porcentajes ni a qué puntos del coeficiente intelectual se deben a algo, no, hacen referencia a la variabilidad. Tenéis que buscar la palabra variabilidad. Os intentaré también linkear un vídeo donde explico perfectamente este concepto. Siguiente pregunta. Suponga que en un estudio sobre conducta maternal se encuentra que las conductas maternas muy estimulantes favorecen la exploración del entorno en los niños que son poco activos y disminuyen la conducta exploratoria en los niños muy activos, y que las conductas maternas poco estimulantes disminuyen la conducta de la exploración en los niños poco activos y facilitan la conducta exploratoria en los niños que son muy activos. Estos resultados serían un ejemplo de interacción entre genotipo y ambiente. El resto son falsas, no tenéis que liaros. Tenéis un ejemplo de esto con los ratones que nacían con mayor coeficiente intelectual y los ponían en unas condiciones ambientales bastante pobres, ¿vale? Y por contra, pues cuando luego los ponían en condiciones ambientales bastante ricas. A eso se le llama, obviamente, interacción entre genotipo y ambiente. Muy fácil. Siguiente pregunta. En un rebaño de vacuno, el peso medio de los novillos al año de edad fue de 380 kilos. En un programa de cría selectiva se seleccionó para la reproducción de una muestra cuyo peso medio al año de edad fue 470 kilos y se obtuvo que la media de los descendientes de esta muestra al año de edad fue 425. ¿Cuál es la heredabilidad del rasgo en esta población? Pues muy bien, aplicáis la fórmula y a partir de ahí obtenéis el valor de 0,50. ¿Vale? Básicamente vamos a coger nuestra última población, ¿vale? Nuestra M2, que será 425, menos 380, que es la inicial, entre 470, que es la que hemos seleccionado, menos 380. Y este valor de aquí es igual a la heredabilidad. Tenéis que practicar esto, pero sobre todo tenéis que acordaros sobre el concepto teórico, ¿vale? A partir de la cría selectiva podemos calcular la heredabilidad. Voy a repetir esto. A partir de la cría selectiva podemos calcular la heredabilidad, y eso es importante porque tal cual os ha salido también en los exámenes y, como ya sabéis, pregunta que sale, pregunta que puede repetirse. Así que, chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, espero que lo disfrutéis y que lo aprovechéis al máximo. Os envío muchos ánimos y mucha suerte para vuestro próximo examen.